Bueno, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bueno, yo creo que tuvimos un tiempo bien especial de ministración, de adoración, de testimonio. Recuerden que el testimonio es el espíritu de la profecía. Yo creo que yo lo he dicho hace un tiempo, no lo decía, pero hoy lo quiero recordar. Antiguamente en nuestras iglesias se usaba mucho el testimonio. Entonces la gente pasaba y lo que pasa es que había gente que se alargaba mucho, entonces como que algunas personas, no estoy diciendo que hoy se alargó, no, no, estuvo bien, sino que a la gente que se alargaba mucho, entonces como que el pastor ahí esperando y toda la gente ahí esperando a que horas terminara de contar. Pero eso era una buena costumbre que teníamos en nuestras iglesias, porque cuando alguien cuenta un testimonio, no solamente está contando una historia, algo chévere que le pasó, sino que realmente está profetizando sobre los demás. Por eso se llama el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, o sea, el testimonio de las obras de Jesús. Si cuando alguien cuenta un testimonio, está contando lo que Jesús está haciendo en su vida. Y eso está profetizando para que se cumpla en la vida de otros. Así que no es cualquier cosa un testimonio. ¿Sí estamos bien? Listo. Yo quiero hoy compartir una palabra que le puse por título Mi mejor versión. Repita usted, diga usted mi mejor versión. Mi mejor versión. Yo hace días estaba como pendiente ahí tenía como la idea de lo que quería compartir. Y hoy sentí como que una confirmación ahí del Señor, estaba como dudando, pues como pensando, hay muchos temas por tratar, pero también siempre lo que tratamos, o sea, lo que deberíamos hacer y tratamos de hacer siempre es que sea la palabra indicada para el momento que cada uno estamos viviendo, o sea, el momento de esta iglesia como tal. Y a la final puede ser indicada para otra persona o para el tiempo de otra persona, porque me ha pasado que a veces escucho una predicación de hace 5 años y la siento tan real para mí, porque era para mí en ese momento. De pronto cuando la predicaron era para otra persona, pero para mí fue ese momento. Y hoy sentía como esa confirmación de que esta predicación es para nosotros hoy. Así que así se llama mi mejor versión. Y lo que quiero empezar a decir es que la gente paga por ir a ver la mejor versión de alguien, ¿sí? Quiero que me sigan ahí con eso. La gente paga por ir a ver la mejor versión de alguien. Por ejemplo, paga por ir a ver la mejor versión de un futbolista, de varios futbolistas. Uno va a un partido y uno dice, esta es la mejor versión. Por ahí hay una palabra que se llama el prime, ¿cómo? Prime. Bueno, que es como dicen, bueno, este futbolista está en su prime, que está como en su mejor momento. ¿Sí? Entonces decían, bueno, entonces la gente dice, bueno, este futbolista está en su mejor momento, o sea, está muchos cuando está jugando mejor. Y la gente paga por ir a ver a ese futbolista o a esos futbolistas. Pagan, o sea, realmente pagan un dinero para entrar al estadio. Pagan una cantidad de plata por ir a ver por ir a escuchar a un cantante que está en su mejor momento. ¿Sí? Por eso la mejor versión de alguien es tan valiosa. Pagan por ir a ver a un artista, a un cantante, a un actor. Uno va a un teatro, a un cine y paga dinero por ir a ver esa película porque ahí está un actor que es muy bueno o varios actores. ¿Sí? Entonces uno paga por la mejor versión de alguien. Se paga por ir a verla, por ir a ver o a escuchar la mejor versión de alguien. Por eso es tan importante la mejor versión, nuestra mejor versión. Ahora también la gente paga por obtener la mejor versión de algo, ¿sí? Entonces se paga, por ejemplo, por obtener la mejor versión de un carro. Incluso uno dice, oiga, voy a comprar este carro porque tengo el presupuesto para ese carro, pero me gustaría comprar este otro. O sea, una mejor versión, ¿sí? O una mejor marca, un mejor modelo, no sé. Pero por este momento tengo el presupuesto para comprar este y quedo contento porque es una buena versión. Es un buen modelo, es un buen lo que sea, una buena marca, ¿sí? Pero la gente paga por eso, por un celular. Ahorita ustedes saben que está todo el tema ayer estuvimos hablando un poco del tema de los iPhone. Entonces está el iPhone, yo me acuerdo como del iPhone, bueno, me imagino que fue el iPhone 1, empezamos, iPhone 1, 2, 3, bueno, sí, ¿cierto? Le pregunto a Dani que es fuerte en tecnología. Y ya vamos como en el 16, creo, 16, sí. El último es el 16. Y cada nada, el 1, el 2, el 3, sí. Y entonces cada vez es la mejor versión del iPhone, se supone, ¿no? Entonces que mejor cámara, que mejor sonido, que mejor de todo, ¿sí? Pero se paga por la mejor versión de algo. Se paga por la mejor versión de una casa que está bien arreglada, que fue muy bien cuidada, buena estructura. Y uno dice, ¿esta casa o esta casa? No, esta es mejor, fue mejor construida. Entonces es una mejor versión de algo. ¿Sí? Se paga por ropa, por una buena ropa, ¿cierto? Entonces, no, que es que esto es importado, que esto es nacional, que esto tiene tal tela, que esta la. Bueno,
Esta es original, o sea, todo eso se paga. Que unos tenis, lo que sea, se paga por eso, porque es la mejor versión de algo. Es la mejor versión de algo. Y lo que yo quiero hoy contar es que nosotros tenemos una mejor versión también. Nosotros podemos tener una mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Y Dios nos ha diseñado para que nosotros vivamos en nuestra mejor versión, ¿sí? Dios nos ha diseñado para que vivamos en nuestra mejor versión, pero también es posible que nosotros por falta de sabiduría, no conectemos con esa mejor versión, ¿sí? No conectemos con esa mejor versión. Y yo estaba buscando hoy como, o sea, realmente en la Biblia hay muchos ejemplos de lo que podría uno entender como una mejor versión. Y algo que para mí fue pues, como muy claro era que quería tomar la vida de Pedro. Pedro realmente es una muy buena comparación para entender lo que es una mejor versión de alguien, ¿sí? Entonces yo voy a hacer como una línea cronológica ahí de un poco de la vida de Pedro para que ustedes sepan quién era, qué versión era él y qué versión fue después. De pronto yo sé que algunos conocemos algo de Pedro y todo, pero hoy vamos a hacer como una línea ahí con respecto a su vida. Y me gustaba mucho el testimonio de Lore porque yo sé que Lore hoy en día está en una de sus mejores versiones y obviamente va en un potencial muy alto, pero yo he visto su mejor versión. Yo he visto su mejor versión de lo que es hoy, de lo que es la profesional que es hoy, de muchas de las cosas, de su forma de presidir, de liderar, de una cantidad de cosas, de cómo habla, cómo se expresa, cómo vive su vida. Ella está en una de sus mejores versiones, ¿sí? También yo me acuerdo de ver de mucho de su proceso porque la conozco desde muy pequeña y también vi momentos donde de pronto no era la mejor versión. Es más, tengo escenas en mi mente de ver que de pronto en ese momento, de pronto ni ella misma creía en todo el potencial que tenía dentro de sí. Y hoy en día verla desarrollando, o sea, nosotros la vez pasada fuimos allá a la oficina de ellos, realmente es un lugar muy, muy especial, muy, muy bonito, una cantidad de abogados, o sea, todo el movimiento y ella está ahorita liderando, o sea, realmente es crecer en nuestra mejor versión, pero también ha sido un proceso, no ha sido como que de la noche a la mañana se levantó y, ay, yo quiero esto, no, ha sido estudiar, ha sido estar ahí, ha sido madrugar cada mañana, ir allá, estar en todas, aprender una cantidad de cosas, ¿sí? Aprender una cantidad de cosas para volverse la mejor versión. O sea, para estar donde Dios quiere que la haga. Y es como esa palabra que dice, levántate y resplandece. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. O sea, nos levantamos para resplandecer. Nos levantamos para resplandecer. ¿Mm? Entonces, qué precioso eso, que nosotros podamos mostrar al mundo nuestra mejor versión. Yo realmente, y lo digo con toda la humildad, yo me siento hoy, o sea, si yo me miro hace unos años, yo estoy en una buena versión. Yo estoy en una buena versión. El solo hecho de estar aquí predicándoles a ustedes o enseñando una palabra es una buena versión de lo que yo puedo ser. Porque hace unos años ni yo mismo creía nada por mí, ni nadie, y tal vez nadie creía nada por mí, ¿sí? Ni mi casa, creo que ni mi mamá creía que yo podía ser, no sé, que podía ser un empresario, un ministro, un pastor o algo así, porque no había ningún síntoma de que podía hacerlo. Todo lo contrario, ¿sí? Entonces yo siento, y es más, estoy en una versión, pero realmente quiero estar en una mejor versión. Quiero seguir creciendo hacia una mejor versión. Nuestra familia es una mejor versión de lo que éramos hace unos años. Era terrible. Yo a ustedes les he dicho muchas veces de lo que era nuestra familia. Nuestra familia era la familia, ¿verdad? Con una cantidad de cosas que realmente era de escasez, de borrachera, de pelea, de lo peor, de desesperanza, o sea, como que no había esperanza de nada. Y nosotros hoy nos reunimos, por ejemplo, que ya dio la casualidad que nos reunimos los cinco y era como molestando ahí, como decir, oiga, aquí estamos y cada uno que ya como con la parte de su vida desarrollada en cosas y decíamos, como chévere, también era como algo de nostalgia ahí y sentir eso, sentir que Dios está haciendo una mejor versión de nosotros. ¿Sí? Y entonces nos reunimos los 8 también, que son nosotros dos con nuestros 3 hijos y sus parejas, sus esposos y esposas respectivamente. ¿Mm? Y vemos si es una mejor versión, es una buena versión. Por eso para mí cada predicación y cada enseñanza es también que, oiga, que esto también sea una palabra de aliento y de ánimo para que cada uno de ustedes tenga una mejor versión de lo que Dios puede hacer con su vida. Mire, por ejemplo, volviendo al tema de Pedro,
Mire, por ejemplo, Lucas 5:1. Hoy vamos a leer ahí como harto, pero no sé si alguien me ayuda ahí a leer o si leamos 5:1 hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, la primera parte que se habían escuchado este relato, ¿lo habían leído o no? ¿Sí o no? ¿Si estamos bien de lectura o no? La primera versión que se encuentra aquí acerca de Pedro, y es que Jesús se le aparece, ahí ocurre lo que se llama la pesca milagrosa, y cuando ocurre esa pesca, realmente me parecía muy especial ahí porque dice que ellos tuvieron temor. O sea, cuando vieron ese milagro, ellos lo vieron y Pedro tuvo temor del Señor. O sea, ¿quién es este hombre que hace estas cosas? Incluso dice que se cayó arrodillado y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, su conciencia era la conciencia de un pecador. O sea, él se veía: yo soy un pecador, este hombre es un tipo especial y yo qué hago delante de él. O sea, dice: apártate de mí, yo soy un pecador. ¿Sí? O sea, tiene una conciencia de pecador. Y otra parte que es bien especial es que Pedro era un hombre, era un pescador. En ese momento un pescador. Hoy en día, pues bueno, no sé nuestro rango económico, cómo se pueda decir, pero en ese momento un pescador realmente era como un hombre como menospreciado en el campo laboral. Porque habían como unas personas, hasta donde yo alguna vez escuché esto de un teólogo, y él decía que algunas personas llegaban y iban donde algunos maestros, ¿cierto? Y el maestro como que lo calificaba, decía: este tipo puede hacer algo, o sea, tiene el intelecto para, sí, para ser un hombre como un hombre de letras, un hombre especial. Y los que eran como desechados por los maestros eran los que se dedicaban a temas como la pesca. O sea, realmente un pescador era como un desechado, un poco como de la sociedad. Sí, era como alguien como que no sirvió para estudiar, entonces vaya pesca aunque sea, ¿sí? Eso era, o sea, realmente esa era la versión de Pedro. Un hombre que tiene una conciencia de pecador, pero aparte un hombre también un poco como desechado de su sociedad. O sea, vaya pesca porque no le dio, su cabeza no le dio para más, ¿sí? Su mente no le dio para más, vaya pesca, ¿sí? Eso era como la primera versión de Pedro. Pero mire, por ejemplo, bueno, siguiendo un poco con el tema de Pedro, con otra parte de su versión es Mateo 26, 69 al 75, si lo puedes leer, por favor. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.
y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí está como una segunda versión de Pedro, que es Pedro negando al Señor. Ahora, Pedro niega a un Señor con el que experimentó milagros, con el que vio resurrecciones, vio a Jesús sanando enfermos, vio a Jesús echando fuera demonios. Y es más, caminó sobre el agua. Pedro fue de la gente dice que es que Pedro se hundió. Sí, Pedro se hundió, pero alcanzó a caminar sobre el agua. O sea, Pedro experimentó el poder, experimentó el amor de Dios, experimentó también el poder de Dios, experimentó la sabiduría de Jesús. O sea, la sabiduría, o sea, este hombre, la gente se admiraba, este hombre cómo habla. ¿Sí? Es más, en una ocasión Pedro le dice algo del impuesto al Señor y el Señor le dice, bueno, le da como una explicación y le dice, ve y saca un pez y el pez saca un pez y el pez saca el dinero y paga tu impuesto y paga el mío. O sea, él experimentó eso. O sea, usted se imagina que uno dice, oiga, ¿cómo así que vaya y saque un pez y de aquí saco plata? Él experimentó eso. Experimentó el amor de Dios, la sabiduría de Dios, pero también el poder de Dios. Y después llega un momento que en un momento de temor, porque arrestaron al Señor, lo estaban azotando, lo iban a crucificar, y en un momento la gente dice, usted también es de ellos. Y él empieza a negar, dice, no, no, yo no soy de ellos. Es más, y otra persona dice, pero yo a usted lo vi con él. Y entonces lo único que se le ocurrió para que lo dejaran en paz fue empezar a maldecir. ¿Sí? Porque incluso en el 73, ¿tú qué dices? ¿Lo puedes colocar en el 73 nuevamente? Dice un poco después acercándose los que por allí andaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿sí? O sea, tú hablas como los discípulos, tú hablas como Jesús. Y entonces ahí Pedro empieza a maldecir. Fue la única forma para decir, ya no me molesten más, ya no, que si maldice como que no es de ellos, ¿cierto? Pero realmente negar al Señor, o sea, es más, dice que lloró amargamente. O sea, realmente él, o sea, se acordó de las palabras que el Señor le ha dicho y lloró amargamente. Esa fue como una segunda versión de Pedro. Estamos como siguiendo un poco ahí pues realmente la vida de Pedro eso va como para muchos escritos, pero es como hacer un seguimiento de cómo la versión de Pedro se va convirtiendo, por lo que él pasó. O sea, él realmente vivió muchas cosas con el Señor, ¿sí? Mire, siguiendo ahí otra parte, Juan 21. Así que le damos bueno, ahí vamos a leer harto ahí. Juan 21 del 1 al 14. ¿Ayudas? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí. Bueno, aquí está otra parte, si están siguiendo ahí la lectura, ¿sí la estamos siguiendo o no? Esta otra parte, continúa como con la versión de Pedro, de cómo Pedro se fue transformando. Y a pesar de todo lo que él experimentó con el Señor, y es una palabra, verdad, un poco como dolorosa, y es más, yo lo he visto, desafortunadamente lo he visto en muchas vidas,
Y es que después de experimentar el poder de Dios, el amor de Dios, la persona llega a un momento que dice Pedro, o sea, crucificaron al Señor y después dice, hay una escritura donde dice que ellos volvieron a las redes. O sea, volvemos a pescar. Después de ellos estar evangelizando, sanando enfermos, haciendo el ministerio, se crucifican al Señor y todos otra vez a pescar. O sea, como que no pasó nada, o sea, era el Señor, es más, en un momento Pedro Jesús pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, no, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías. Y entonces dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro en un momento de revelación dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Pedro tenía una conciencia clara de quién era ese hombre. Ahora, y después de todo eso, ahora dice, no, y ellos vuelven a las redes, o sea, vuelven a pescar, o sea, realmente es una escena muy triste. No el hecho de estar pescando, porque eso es trabajo y es honroso, sino el hecho de que después de todo lo que experimentaron, volver otra vez a un trabajo normal ahí, volver otra vez a ver qué pescamos para poder sobrevivir. Realmente es una escena muy dolorosa. Pero Jesús es tan amoroso que se presenta, incluso les dice hijitos, dice, hijitos, ¿qué tienen para comer? Y ellos no lo reconocían. Y me gusta porque Juan habla de sí mismo, ahí Lau se reía cuando estaba leyendo, porque Juan, si ustedes lo han visto y lo han leído, Juan, cuando él se nombra a sí mismo, dice que el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, él decía, yo soy el que más ama al Señor, ¿sí? O sea, dice, el discípulo, fuera que lo dijera otro, pues, ¿sabe? Pero él hablando de sí mismo dice, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, ahora, deberíamos nosotros también como que hablar así. Yo soy el que, pues, él nos ama a todos, pero yo soy el que ama al Señor. Bueno, a todos nos ama. Pero Juan sí se la creía. Juan sí se la creía. Y me parecía muy especial porque a él en ese momento por algún motivo no lo reconocían. Así como no lo reconocían, hay un relato que habla del camino de Maús, donde el Señor se les presenta a dos discípulos también, y ellos están como tristes, y él les dice, ¿por qué están tristes? Y él les dice, no, pues, ¿cómo así? ¿No saben lo que ha pasado? Jesús lo crucificaron y todo. Y, o sea, ellos están hablando del Jesús que tienen enfrente. Y él como que, pero ¿cómo así? Como que cuénteme más, ¿qué pasó? Y dice, sí, lo crucificaron. Y él empieza a darles una clase de teología, empieza desde el Antiguo Testamento a hablarles de Moisés, de Abraham y de todo. Y llega un momento que se revela, o sea, se les revela, o sea, llega y parte el pan y ellos se dan cuenta, oiga, este es el Señor. Y asimismo, hay una escena donde ellos, o sea, el Señor llega y les pregunta que si tienen algo de comer, y ellos por algún motivo no lo reconocen. Y le dicen no, o sea, como que crudamente dicen no. Pero Juan le dice a Pedro, le dice, este es el Señor, o sea, él es el Señor. ¿Sí me hago entender? Y me parece muy especial porque también ahí hay una restauración. Más adelante hay una parte donde ese relato conocido donde Jesús le pregunta al Señor que si lo amaba. ¿Tú me amas, Pedro? ¿Sí? Y es una restauración también, es la restauración también de Pedro. O sea, él viene de negar al Señor, viene de llorar amargamente, viene de eso, pero Jesús se presenta para restaurarlo, para decirle, tranquilo, aquí estoy, no ha pasado nada, vamos a seguir adelante. ¿Cierto? Para restaurar a ese Pedro que había vuelto a las redes, o sea, como que ya no, o sea, sí, muy bueno todo lo que vivimos, pero otra vez volvamos a lo que éramos antes. Y vuelvo a decir, no es que el trabajo no tenga dignidad, que pescar no era digno, no, sino que después de uno caminar con Cristo, después de caminar en esa dimensión en la que Pedro caminó, volver otra vez a lo mismo, a tratar de sobrevivir, ¿sí? Vamos a seguir con otra versión de Pedro, Hechos 2.14. Hechos 2.14. Aquí para ponerlos en contexto, antes de que leamos, aquí para ponerlos en contexto es que Jesús muere y Él les da una promesa, les dice, bueno, no se vayan a ir porque dentro de pocos días vendrá el Espíritu Santo, ¿sí? Vendrá y les dará poder, ¿cierto? Y ustedes van a empezar el ministerio. Entonces ellos se reúnen, hay 120 seguidores del Señor que se reúnen, hay una manifestación del Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en lenguas y hay un contexto donde la gente decía que no, que esta gente están borrachos, que hacen ahí como hablando raro y eso. Y en ese momento Pedro se levanta, ese Pedro temeroso, ese Pedro que negó al Señor, se levanta y empieza a dar tremendo discurso. O sea, realmente es un discurso muy largo, pero le damos el 14 ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora el 37 al 41, 37 al 41.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire esta primera parte, aquí ya empieza a gestarse una versión de Pedro muy diferente, ¿sí? Porque ese Pedro que negó al Señor, ese Pedro que estaba desechado ante la sociedad como un pescador, ese Pedro que había negado al Señor, ahora se convertía en un predicador, ahora se convertía en un ministro de Dios, ahora se levanta, empieza a predicar con poder, es más, empieza a predicar con tanto poder que se convierte en 3,000 personas en ese momento. Ustedes saben lo que es tener influencia sobre 3,000 personas, 3,000 personas, ¿sí? Y mira lo que dice acá el 4:33, 4:33 y 34. Hechos 4:33 y 34. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eh, Lee el 4:4 que dice, por favor, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mire esto. Miren también ahí también lo que está pasando. Pedro predica, ¿sí? Se convierte en 3,000 personas, aceptan al Señor ese día. Después hay otra predicación y se convierte en 5,000 personas. O sea, él tenía a cargo, ese hombre sencillo, ese hombre que no era un hombre de letras, ahora tiene a cargo 8,000 personas. Está liderando 8,000 personas, ¿sí? Y como veíamos ahorita en los otros versículos, había un mover tan grande de Dios, un mover del Espíritu Santo tan fuerte que la gente era convencida de que ahí estaba pasando algo sobrenatural, y la gente lo que estaba haciendo era que estaban vendiendo sus casas y traían el dinero de eso y lo colocaban a los pies de los apóstoles. O sea, no solamente estaba dirigiendo 8,000 personas, sino que aparte de todo estaba manejando una cantidad de recursos económicos. ¿Sí? Esa es otra versión de Pedro. Es más, la gente cuando lo leía decía, estaba asombrada. Cuando escucharon a Pedro, mucha gente decía, pero luego este no es un hombre del vulgo, ¿cómo así? ¿Por qué está hablando como habla? ¿Por qué habla con esa capacidad? ¿Por qué habla con ese de nuevo como habla? O sea, realmente era un hombre transformado, era la mejor versión de Pedro. ¿Sí? Inicialmente vimos una versión de Pedro, ahorita se estaba viendo del mismo Pedro, se está viendo otra versión, una versión mejorada, la versión que Dios quería de él. Por eso me gusta mucho cuando hay esa palabra que el Señor le dice, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. De ahora en adelante te haré pescador de hombres. Y esta, Hechos 5:14, por favor, adelantico, Hechos 5:14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira, ahora se aumenta la mejor versión de Pedro. Ahora no solamente era un predicador, no solamente era un hombre, era el líder de 8,000 personas, no solamente estaba manejando una cantidad de recursos, sino que ahora se estaban moviendo en tanto poder que cuando él caminaba, la sombra de él se sanaban, o sea, que colocaban enfermos para que cuando él pasara, aunque sea la sombra, tocara a los enfermos. O sea, realmente mire la dimensión de este Pedro, un hombre influyente, un hombre que se movía en el poder de Dios, ¿cierto? Un ministro de Dios,
una mejor versión total de Pedro. Ahora, no solamente eso, sino que más adelante escribe 2 cartas. Usted puede ver en la Biblia que hay 2 cartas de Pedro. Entonces, Pedro escribió 2 cartas que que se han leído que lo han leído millones de personas en todo el mundo. O sea, es un hombre que marcó la historia del mundo, ha marcado la historia del mundo. ¿Quién no ha leído las cartas de Pedro? O sea, muchísimos, millones de personas durante miles de años. O sea, durante esos 2000 años, millones de personas han leído sus cartas. O sea, ese hombre sencillo, ese hombre natural, ese hombre tal vez básico, que no era de letras, un hombre que con una conciencia de pecador, ahora se vuelve un ministro, un apóstol, ¿cierto? Un apóstol, un hombre influyente, no solamente para esa generación, sino para muchas generaciones. Hoy en día estamos aquí y estamos hablando de Pedro. ¿Sí? Estamos hablando de ese Pedro. Pero ahora, ¿cuál fue como la clave para esa versión mejorada de Pedro? Pues la clave definitivamente, primero, fue que nació de nuevo, tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. Hay una parte donde el Señor se aparece, es más, en ese relato hay una parte donde el Señor le dice, reciban al Espíritu Santo. O sea, ahí ellos fueron habilitados para el nuevo nacimiento, era la nueva persona, la nueva criatura, el que se podía levantar delante de miles de personas a predicar. ¿Cierto? Pero también definitivamente lo que transformó a Pedro fue la comunión con el Señor. Era caminar, caminó 3 años con el Señor, vio sus milagros, escuchó su sabiduría, vio el poder de Dios. Y caminar con Él definitivamente fue transformador. A pesar de que en un momento tuvo como ese bache, ¿sí? Como ese bache de decir, no, pues sí, el Señor muy poderoso, muy tremendo y todo, pero pues aquí estamos, volvamos a pescar porque ¿qué más hacemos? Y es más, todos en algún momento pasamos por ese bache. A pesar de que tengamos momentos gloriosos y momentos tal vez de mucha abundancia, de muchas cosas, también hay momentos donde tenemos esos baches donde no sabemos qué más hacer. Y ahí es donde Jesús o el Señor se aparece a decirnos, ven para acá que la vida continúa. O sea, no he terminado contigo. Sí, Jesús aparece para decirle, no he terminado contigo, hay mucho más por hacer. ¿Sí? Y ahí vemos entonces a ese tremendo Pedro y a esa versión mejorada de Pedro. Ahora quiero volver al principio. ¿Cuál es tu versión mejorada? ¿Cuál crees tú que es tu versión mejorada? Porque todo esto era como la plataforma o como el fundamento para nosotros. ¿Cuál es tu versión mejorada? ¿Cuál crees tú que es la versión mejorada tuya? ¿Sí? ¿O cómo te ves? Como alguna vez yo les decía aquí, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Sí? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que venga esa versión mejorada? ¿Mm? Ahora, yo creo que tenemos el claro ejemplo de Pedro. O sea, Pedro realmente, si hablamos de comunión con el Espíritu Santo, ahora nosotros, creo que todos los que estamos aquí, creo eso, todos nacimos de nuevo. Sí, sí, todos los que estamos aquí somos nacidos de nuevo. O sea, ya tenemos como esa primera parte de esa versión mejorada, ¿cierto? Pero también la versión mejorada es cómo caminamos, o sea, cuál es nuestra comunión con el Espíritu Santo, cuál es la conciencia de esa presencia que realmente va a hacer que yo me convierta en esa versión mejorada de lo que Dios quiere para mí. ¿Sí? Entonces, qué tal si guardamos la comunión con Dios a través de ser conscientes del Espíritu Santo? ¿Qué tal si a través de la Escritura crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios? Por eso yo les decía, mire, voy a decirles algo que de pronto no he sido tan claro en decirlo, pero va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que tengamos esa versión mejorada sin un acercamiento, sin un acercamiento constante a la palabra, porque la palabra es la que nos va a ayudar a que esa versión mejorada salga a flote. Y no sé, yo quiero hoy preguntarle, y no, o sea, no me conteste, pero realmente yo quiero que usted se pregunte, oiga, realmente las escrituras sí, o sea, sí tengo un acercamiento constante a la palabra. ¿Sí? Pregúntese ustedes hoy. ¿Sí? Pregúntese ustedes hoy. Sí tengo un acercamiento constante a la palabra. Porque creo que a veces nos da pereza leer, a veces puede ser que de pronto no le vemos mucho valor, o sea, pero leer esto que va a cambiar mi vida. Y yo le quiero decir que sí la va a cambiar. Yo le quiero decir que cada palabra está haciendo un trabajo en su vida, un trabajo interno que se va a después se va a ver reflejado en el externo. O sea, no es en vano leer la escritura. Y no es como que leo la palabra para que me vaya bien, como algunas personas dicen. Yo he escuchado incluso que dicen, no, yo le estoy leyendo al Señor, como si el Señor necesitara que uno le leyera la palabra. ¿Sí? Sí, yo he escuchado ese tipo de cosas. O que le estoy leyendo los salmos al Señor.
Como una persona la vez pasada decía que mándeme salmos, como si toda la escritura fueran salmos, ¿sí? A veces, sí, como que, oiga, pero mándeme algo, mándeme salmos. No, eso no, o sea, también es como estar como decía, la vez pasada creo que decíamos eso, que la ignorancia es muy costosa. La ignorancia es muy costosa. Y yo les pido que realmente seamos más conscientes de eso, de realmente tener un acercamiento a la palabra. No importa que no entendamos todo. Eso es como alguien decía, usted está comiendo un pescado, le salen espinas, aparte la espina y siga comiendo. Sí, porque hay cosas que a todos nos pasa, y todavía nos sigue pasando. Hay cosas que leemos y no son tan claras, no son tan, como que, pero que no entiendo esa parte, no importa, siga leyendo. Pero tenga en cuenta que la escritura lo va a llevar a una versión mejorada de usted. La escritura lo va a llevar a usted a una mejor versión mejorada. La comunión con el Señor, la oración, el congregarse. Mire, yo hoy escuchaba una parte, yo escuchaba una entrevista hoy, Rubí puso una entrevista que le hacen me gustó mucho, una entrevista que le hacen a José Ordóñez. Sí, yo no soy tan seguidor pues, de José Ordóñez, pero realmente la vez pasada vimos una película y la verdad me pareció muy chévere. Y pues obviamente que leíamos todo lo de Ordóñez de la risa y eso. Él es un humorista todavía, pero también es un pastor. Y me gustaba mucho porque realmente él decía cosas como, o sea, realmente cosas como tan claras de su experiencia con Dios, de su caminar con Dios, que yo decía, oiga, qué especial esto. Realmente me ministraba mucho eso. De cómo su abuela fue una mujer que siempre oró por él, que incluso sus papás llegaron un momento que ellos como que se separaron y lo desecharon. Y él resultó con la abuela porque ellos se separaron, no, pues, ¿para dónde lo mandamos a este chino? Pan de la abuela. ¿Sí? Y la abuela era una mujer de Dios, una mujer que oraba, una mujer que realmente, incluso él molesta porque ella era Bernarda y él se llama Bernardo. Entonces él decía, pues realmente como que era Bernarda y Bernardo, ¿sabes? Es como que los dos se juntaron ahí y empezó a llevarlo a la iglesia. Y realmente ese fue parte de empezar a vivir ese Dios, a tener cercano ese Dios sobrenatural. Entonces me parecía muy especial eso, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, o sea, al congregarse. Y decía, mira, una de mis primeras predicaciones que yo escuché luego de volver a la iglesia fue una mujer brasilera que decía, así, pues hace la imitación, yo no sé imitar a un brasilero, pero él decía, tiene que ser radical, tiene que ser radical. Y a él se le quedó esa palabra, ser radical. O sea, nosotros a veces, mire, hasta el hecho de congregarnos, a veces no cualquier cosa hay, no, yo no voy hoy, pero o sea, ahí no hay nada de radical. O sea, radical es, venga, me paro y lucho. O sea, estoy combatiendo por mi vida, por mi historia, por mis generaciones. Y a veces somos como tan leves, como tan suaves, la verdad. Yo lo pienso y digo, yo estoy cada mañana, estoy levantándome, me levanto y estoy aquí para hacer una mejor versión de lo que Dios quiere para mí. No me voy a conformar, no voy a ser como un pez ahí como es que el camarón que se duerme, como un camarón ahí que lo llevó la corriente. No, no, estoy aquí con una contracultura levantándome y ahí sí como los salmones que dicen que nadan en contra de la corriente. O sea, estoy siendo una mejor versión. Por eso, ahora, hay cosas que definitivamente, de pronto exactamente no sé cuál es mi mejor versión, o sea, cuál es mi punto a llegar, pero hay cosas que sí sé que definitivamente no me van a llevar a una mejor versión, ¿sí? Incluso me gusta porque José Ordóñez decía que, ahí le preguntaba a la persona que lo estaba entrevistando, pues los conoce a ellos mucho, incluso creo que fue como un productor de lo que él hacía en televisión, y le decía, oiga, su papá fue muy buen humorista, y incluso él escribía, el papá al principio le escribía los libretos a él. Dice, ¿y su papá por qué no tuvo todo el impacto que usted ha tenido? Él dijo muy, muy sencillo, porque mi papá era un hombre que él se ponía a contar chistes, y él era un hombre muy sencillo, era un latonero, un hombre muy sencillo, pero él en las reuniones y todo se ponía a contar chistes y eso toda la cuadra se juntaba a escucharlo. O sea, y dice, yo lo voy a escuchar, lo veía él contando chistes y yo decía, yo quiero ser como mi papá, así, esa persona que atrae todo eso como que contando chistes, tenía esa gracia para eso. Dice, ¿cuál fue el problema de mi papá? ¿Sabe cuál fue? Que él tenía todo un enfoque para ser un gran humorista, pero él veía a una mujer y se iba detrás de la mujer. O sea, fue un hombre que tuvo mujeres, con varios hijos, o sea, un desordenado. Eso afectó su vida. Decía, yo tuve una vida y llevo 20 punta años, pues, obviamente él tuvo unos problemas con su esposa, pero como 27 años, y estoy con mi esposa y mi esposa es mi única mujer y no tengo nada más y de total fidelidad. Ya ha tenido ese impacto tan tremendo.
pero yo estoy hablando también un poco de ser radicales, como esa palabra que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un violento es ese que dice, vamos a estar, vamos a reunirnos, vamos a leer la palabra, vamos en familia, vamos a orar, vamos a apagar un momento la televisión. No estoy diciendo que la televisión sea buena o mala, no, y no se distrae y todo es chévere. Pero también hay momentos de decir, vamos a parar a esta hora y vamos a orar. Que hay una situación, vamos a orar. Sí, vamos a orar como familia. Vamos a creer al Señor, lo que el lado decía hoy también. Oiga, vamos a alzar nuestra voz. Mientras estábamos hablando hoy de muros caerán, yo estaba diciendo muros caerán, muros de economía que no se han dado van a caer, muros de salud que no se han dado van a caer, tienen que caer, tienen que caer. Y tiene que haber una mejor versión de nosotros. Tiene que haber, yo quiero ver la mejor versión de cada uno de ustedes, yo la quiero ver. Y es más, yo sé que estoy viendo una mejor versión, porque no ha sido en vano lo que hemos hecho acá. Yo he visto una mejor versión de cada uno, pero yo no me quedo contento con eso. Y es más, Dios no se queda contento con eso. Dios quiere ver la mejor versión de cada uno de ustedes. Dios quiere ver la mejor versión de cada uno. Es más, mira, hasta, voy a hacer claro, hasta una versión física. Hasta una versión física. Yo a veces lucho un poco con eso, pero yo digo, no me voy a poner pilas y voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, porque hasta eso es una buena versión. ¿No les parece? Que la gente vea y diga, oiga, usted cómo, qué está haciendo, cómo está de simpático, cómo está bonita, porque es una mejor versión de nosotros. ¿Mm? Porque al final somos embajadores del Señor, somos representantes del Señor, que nos vean bien, que nos vean bonitos, que nos vean bien arreglados, que nos vean sí, bien peinaditos, todo lo que sea, porque estamos representando al Señor. Somos una mejor versión. Podemos ser una mejor, no más con eso podemos ser una mejor versión. ¿Qué impide que nosotros físicamente estemos mejor? ¿Qué impide? Nosotros lo podemos hacer. Vamos a creer al Señor incluso hasta por estar en mejores lugares, por tener una mejor ropa. O sea, que creámoslo. Con la palabra dice que el Señor visiviste los lirios del campo, ¿cómo no hará con nosotros? Vamos a creer por eso, porque estamos representando al Señor. En nuestros trabajos estamos representando al Señor. Tal vez en la sencillez de un trabajo, ahí Dios puede hacer cosas que uno no se imagina. ¿Sí? Y yo hacía unas preguntas hoy, mientras preparaba la enseñanza, yo decía, ¿qué tal, qué tal si empezamos a estudiar algo que nos guste y le apuntamos a un nuevo trabajo, a un nuevo emprendimiento? ¿Qué tal? ¿No puede haber una mejor versión de usted? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le apasiona? ¿Qué dice? Oiga, a mí me gustaría estar en esto. ¿Qué tal si empezamos a estudiar algo de eso? Hay muchas formas de estudiar que nos lleve a ser una mejor versión, ¿sí? Que nos lleve a ser una mejor versión de lo que somos. O estamos así como esperando a ver qué pasa, ¿sí? O sea, tiene que haber como un esfuerzo hacia eso, como que me esfuerzo en la gracia, no es que no es un esfuerzo propio, es un esfuerzo dentro de la gracia. Yo preguntaba, ¿qué tal si empezamos a leer y crecemos en nuestra capacidad en la capacidad de comunicarnos? Eso nos va a servir para toda la vida. Mire que a veces nosotros podemos tener un trabajo muy sencillo, ¿sí? Digamos, yo soy contratista yo soy contratista, yo hago todo el tema de instalaciones a gas, de chimeneas a gas. Usted puede ser un contratista de mármol, puede ser un contratista de pintura, ¿cierto? Pero usted necesita llegar a hablar con el cliente y tener una buena capacidad en su lenguaje. Qué bonito es eso. ¿Sabe cómo se obtiene eso? Leyendo. Uno empieza a leer y empiezan a enriquecer su lenguaje. Qué bonito es cuando yo la vez pasada veía ahí hace un tiempo vi un video, creo que se lo mostré a Lau, y hay una persona que está en un carro y se le acerca a una persona como un indigente, y él está así como todo mechudo y todo eso, o sea, se veía mal. Y la persona como que tuvo miedo, y él le hablaba algo que no sé qué, y él le daba como miedo bajar el vidrio. Sin embargo, él, en medio del miedo bajó el vidrio, y la persona le empieza a hablar con un tono de voz muy especial y con una riqueza en su lenguaje que la persona como que ya le cambió todo, no más por escucharlo hablar, le cambió todo su panorama y todo es como como la idea de lo que podía hacer esta persona, solamente con escucharlo hablar. Y a veces uno dice, no, pues que estudien los abogados, que ellos son los que necesitan allá presentar casos y litigar y todo eso. No, no, cualquiera de nosotros, los que venden, necesitamos tener riqueza en nuestro lenguaje. ¿Sí? Qué bueno es eso. Y eso nos puede dar una mejor versión, no solamente con eso nos puede dar una mejor versión. Yo la vez pasada escuchaba un muchacho que es modelo, o sea, tiene un buen físico, es un moreno, tiene un buen físico, y una persona, una amiga que es del medio, le dice, lee harto, lee harto.
¿Para qué? Lea, solamente le dice consejo, lea. ¿Para qué? Para que crezca en su lenguaje, para que crezca en su capacidad de comunicarse, para que crezca cuando va a hacer un negocio, cuando vaya a presentarse en algún lugar. Los que no tienen novia, cuando vaya a conquistar su novia, pues que oiga, pues que tenga un buen lenguaje, que hable bien, ¿cierto? ¿No les parece eso necesario para todo, para defendernos en la vida? Pero eso puede ser una mejor versión de nosotros. Todo eso puede ser una mejor versión de nosotros. ¿Qué nos detiene acerca de eso? ¿Qué nos detiene? Mire, por ejemplo, los futbolistas. ¿Usted, ¿a quién le gusta el fútbol? Los futbolistas los entrevistan y es terrible. Es terrible las entrevistas. La mayoría de los futbolistas es terrible. Porque aquí uno de nuestros representantes, no quiero hablar mal del Pío Valderrama porque ha sido uno de nuestros estandartes, pero es terrible porque no, casi no, todo bien, todo bien y todo bien. Y vamos a hacerlo mejor y estamos haciendo lo mejor. Y yo ahora sí he visto algunos futbolistas que ya como que, oiga, toca estudiar y ya por lo menos tienen una expresión en su lenguaje, saben comunicarse, saben, pasó esto, pero vamos hacia esto. Y oiga, qué rico es eso, qué chévere es. Porque el futbolista, no, hagámosle al balón, pero ¿para qué estudia uno? Y ellos terminan sus carreras y después ya no saben qué hacer. Porque ni siquiera tienen visión para decir, oiga, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer esto, tengo este dinero, voy a invertirlo. ¿Cierto? Pero todo esto, o sea, todo esto que estoy hablando es Dios tiene una mejor versión de nosotros. Dios tiene una mejor versión de nosotros. Apuntémosla hacia eso. Tomemos decisiones que realmente sean, o sea, pero hágalo hoy, no lo tome como una enseñanza más, porque uno de los conflictos que tenemos en nuestras enseñanzas es que, oiga, muy buena enseñanza así, ¿y qué va a hacer? ¿No? Y entonces en una semana ya nos olvidamos que era eso. No, tome una decisión hoy. Tome una decisión hoy. Hoy, esta noche, mañana, siéntese y diga, voy a hacer mi mejor versión. Voy a hacer mi mejor versión, lo que Dios quiere. Es más, pregúntele al Señor. Yo quiero empezar a tocar unos temas que han sido, para mí han sido muy especiales y lo he estado revisando y revisando estos días. Llevo varios días ahí como revisando algunos temas que me han parecido muy especiales y claramente tienen que ver con ese lugar donde Dios nos quiere ver siendo influencia para esta cultura, siendo influencia para la sociedad. Yo sé que es por ahí, le he estado preguntando al Señor y he estado orando y he estado escuchando algunas enseñanzas acerca de todo eso. Y yo sé que hay un lugar donde Dios quiere que todos, que cada uno esté en diferentes lugares, llevando el reino de Dios a ese lugar, representándolo a Él, porque Dios quiere eso, Dios quiere levantarlo a usted y que usted diga, oiga, Dios me puso aquí y me levantó en este lugar. Pero tenemos que estar conectados a sus formas, tenemos que estar conectados a su cultura, ¿sí? No es como, desafortunadamente pasa que Dios levanta personas y cuando están allá es como si ellos mismos hubieran estado, o sea, por mi grandeza estoy aquí. Y, o sea, eso es tan triste, o sea, realmente es muy triste. Ya no, yo estoy aquí es porque el Señor me ha levantado. Sí, Dios me tiene en este lugar, me tiene aquí como una luz, o sea, me tiene aquí como dice la Escritura, sal y luz del mundo. Amén. ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿Qué tal si qué? ¿Qué tal si qué más hacemos? ¿Qué tal si qué? Yo les digo a ustedes, ¿qué tal si empezamos a estudiar? ¿Qué tal si empezamos a leer? ¿Qué tal si empezamos a hacer ejercicio, a comer más saludable? ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Hay otro qué tal que ustedes tengan? ¿Qué tal si tomamos riesgos para hacer cosas? A veces tenemos que dejar el temor. Estamos tan llenos de temor. ¿Qué tal si nos arriesgamos a algo? Que tomemos riesgos. Tomemos riesgos de orar por otro. Tomemos riesgos de un negocio tal vez. Tomemos riesgos. ¿Qué tal si hay otro qué tal que tengamos o no? Para su vida, ¿cuál sería su qué tal? ¿Qué tal si hago qué? ¿Cuál sería para su vida eso? ¿Mm? Bueno, vamos a quedar esperando que la vida pase y ahí sí como Pedro volviendo a las redes, volvió, o sea, no ha pasado nada, sí, Dios es muy bueno y muy grande, pero volvamos a pescar. ¿Mm? Y realmente tiene que ser confrontativo, tiene que pasar, tiene que pasar. Yo siento que muchos, yo me reviso mi vida, mi entorno, lo que ha pasado con mi historia y estoy muy contento, pero yo también sé que hay muchas cosas que yo quiero alcanzar y que no, o sea, no he empezado, mejor dicho, no he empezado. No he empezado y las quiero hacer y lo pienso y digo, sí, Señor, sí, y le pido al Señor claridad y le pido entendimiento y le pido sabiduría. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo realmente, cómo somos transformadores de nuestra historia? O vamos a hacer, o sea, sí, sí, es que
A veces como decía alguien, decimos que Jesús es la respuesta, pero no tenemos ninguna respuesta. ¿Sí? Es muy triste. O sea, decimos que Jesús es la respuesta, pero no tenemos ninguna respuesta. Y eso no puede pasar así. No puede pasar así. ¿Sí? Entonces, terminemos orando y vamos a pedirle al Señor también que nos dé como también esa dirección y que digamos, y no sé, yo soy un hombre que creo mucho en los sueños. Yo sé que hay gente que se burla de eso. Dios me ha hablado mucho a través de sueños porque Dios habla así. Hay gente que se burla de eso. Bueno, Dios habla así. Dios habla así. Y yo le pido al Señor que a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra, que también usted pueda tener también como una dirección y que usted se pueda ver en ese lugar donde es su mejor versión, en ese lugar donde usted se ve que es su mejor versión, en ese lugar tal vez de deportes, tal vez en ese lugar de música, tal vez en ese lugar de contratista, tal vez en ese lugar de empresario, tal vez en ese lugar de una profesión, tal vez en ese lugar de, no sé, es que no sé, usted lo puede saber más, pero pregúntele al Señor eso. Pregúntele al Señor. Vamos a orar con eso. Vamos a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es ese lugar de mi mejor versión? ¿Cuál es ese lugar de mi mejor versión? Donde tú quieres que yo esté, donde tú quieres que yo brille. Porque la escritura dice, Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor será vista sobre ti. Porque tinieblas oscurecerán las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. ¿Mm? Amén. Bueno, Padre, gracias por esta palabra. Gracias. Hoy creemos, Señor, que hay una versión que tú tienes para nosotros. Hay una mejor versión. No es una versión natural porque tú eres sobrenatural. Es una versión poderosa, es una versión de honor, es una versión de honra, es una versión de influencia, es una versión donde la gente pueda ver nuestra vida y diga, qué vida tan especial, qué vida tan hermosa, qué vida tan poderosa. Que pueda ver tu familia y diga, oiga, qué tremendo, qué tremenda tu familia. Que pueda ver lo que haces y lo que dices y la gente pueda ser admirada y saber que no eres tú, que Dios ha trabajado en ti, que Dios ha estado contigo, que Dios ha hecho lo que tú eres. Así que te damos gracias, Padre, y hoy te pedimos de una manera especial que te reveles a nosotros y nos des claridad de ese lugar donde va a ser nuestra mejor versión. Es el lugar de trabajo, es el lugar de estudio, es el lugar donde incluso pueden temas incluso hasta de redes sociales, de influenciar a otros, pero de una manera correcta y de una manera coherente con el reino de Dios. ¿Sí? Es el lugar donde tú sabes, Señor, que vamos a brillar porque tú nos has capacitado para eso. Así que hoy te pido, Señor, que te reveles, que traigas luz sobre cada uno de los que estamos aquí, incluso también a luz al que escuche esta enseñanza, porque la estamos grabando, y que también venga luz para esa persona que diga, Señor, te has revelado y me has mostrado mi destino, me has mostrado ese diseño especial con el que me creaste. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén.